Hola, muy buenas barbiteros o barbiteras. Hoy estamos en otro vídeo en el que vamos a aprender los modificadores de acceso en Java. En concreto vamos a aprender los modificadores de acceso, los tipos que hay, para qué sirven, para qué no sirven, dónde colocarlos, cuándo, cómo y el por qué. Pues bien, todo esto lo estamos siguiendo a través del curso de Java y en concreto ahora mismo en la parte de programación orientada a objetos, ¿vale? En lo cual recomiendo ir a ver, ¿vale? Y lo dejaré por la parte superior derecha del vídeo, ¿vale? Si no habéis visto antes los vídeos. Pues bien, los modificadores de acceso simplemente, ¿vale? Vamos a ir al grano, son los siguientes, ¿vale? Serían private, public y protected, ¿vale? Estos serían los tres tipos, ¿vale? Con frecuencia los que se suelen usar son el private y el público, ¿vale? Sería muy sencillo, uno sería obviamente privado, otro sería público y otro sería protegido, ¿vale? Aquí tendríamos nuestra clase principal, ¿vale? Donde se va a ejecutar nuestro código y donde vamos a crear nuestro main, que vamos a proceder a crearlo ahora mismo, ¿vale? PSVM, como bien sabemos, ya tenemos nuestro main creado. Pues bien, ahora vamos a suponer, ¿vale? Que tenemos aquí nuestra clase persona y tenemos que asignarle una serie de atributos, ¿vale? Y como bien sabéis, pues podríamos poner, por ejemplo, en este caso, string nombre, ¿no? Apellidos, por ejemplo. Y vamos a poner, por ejemplo, domicilio, ¿vale? ¿Vale? Ahí estarían, ¿vale? Tenemos nuestros tres atributos. No obstante, bueno, esto también decirlo que se podrían poner string nombre, punto y coma, string apellidos y por último string domicilio, ¿vale? Esto es similar a esta línea, ¿vale? La línea 10, 11, 11, 12 y 13, ¿vale? Sería equivalente a la línea 9, ¿vale? Sería absolutamente lo mismo. Pues bien, ya tendríamos nuestros tres atributos, ¿vale? En este caso serían de tipo string. Vamos a poner uno de tipo entero en este caso, que va a ser la edad, por ejemplo. Y uno de tipo double, que va a ser la altura, ¿vale? Pues bien, ya tenemos aquí nuestros tres atributos, ¿vale? Uno sería, bueno, nuestros tres atributos, no corrijo, serían 5 atributos, ¿vale? Pero de tres tipos de datos distintos, ¿vale? En este caso tendríamos los primitivos, que sería int y double, y luego el tipo string. Pues bien, simplemente, ¿vale? Tendríamos que tener en cuenta a la hora de crear nuestros atributos si queremos tenerlo privado o público. Ahora mismo estarían públicos, ¿vale? Es decir, a la hora de crear objetos, ¿vale? Que lo veremos en los próximos vídeos, veréis cómo a través de la creación de un objeto podemos llevar a diversos atributos, podemos llevar a diversos métodos, ¿vale? Los cuales tendréis el siguiente vídeo, ¿vale? O al otro. Y bueno, simplemente tened en cuenta que los atributos son estos tres que os he comentado anteriormente y simplemente se pondrían detrás, ¿vale? Es decir, en este caso pues podríamos poner lo siguiente, ¿vale? Podríamos poner private string, ¿vale? Podríamos poner también private int y por último private double. Ahora bien, os preguntaréis cuál es la diferencia entre uno y otro, ¿vale? Pues bien, en este caso vamos a ponerlo público, ¿vale? Mejor. Y vamos a ir para atrás. Ahí está. Y vamos a dejarlo público, ¿vale? Si nosotros ahora creamos un objeto, ¿vale? El cual quiero que obviéis, ¿vale? Esta línea, ¿vale? Que voy a crear ahora mismo, ¿vale? Estaríamos creando un objeto. Ahí estaría. ¿Vale? Ya tendríamos nuestro objeto creado. Esto ya lo explicaré en los siguientes vídeos. Y si nosotros queremos coger un atributo, ¿vale? Simplemente con el nombre que le hemos asignado, que en este caso ya lo avanzo, este sería el nombre, ¿vale? Este sería el nombre de la clase, ¿vale? Que en este caso sería persona y new persona, ¿vale? Y ya aquí dentro pues iría una serie de parámetros si tenemos el tema de los constructores, etcétera. Bueno, eso ya lo veremos en otros vídeos. Y simplemente si ponemos P1, ¿vale? Que es, repito, en este caso el nombre que le hemos asignado a nuestro objeto, si ponemos P1 y ponemos punto, directamente, como veis, aquí el propio NetBeans nos va a dar nuestros atributos. Y simplemente si seleccionamos, por ejemplo, en este caso nombre, ¿vale? Y le damos a igual, podemos poner, por ejemplo, Alfredo real, ¿vale? Y ya tendríamos nuestro atributo aquí, ¿vale? En este caso. Ahora bien, podríamos hacer eso mismo, ¿vale? Vamos a llamarlo, por ejemplo, show, y vamos a poner, por ejemplo, p1.nombre, ¿vale? Si nosotros ahora ejecutamos, en este caso, nuestro código, ¿vale? Le damos clic derecho, run file, y ahora veréis lo que nos aparece. Nos aparece lo que acabamos de imprimir, ¿vale? Por consola, que en este caso estamos imprimiendo en este caso el atributo nombre, ¿vale? Ahora bien, podríamos hacer eso, ¿vale? Con todos nuestros atributos. En este caso vamos a ir haciéndolo. P1 va a ser, por ejemplo, apellidos,
¿vale? Vamos a quitar aquí real y lo vamos a colocar abajo. Aquí estaría, que va a ser igual a real. Y vamos a poner López, ¿vale? Ahí estaría, ¿vale? Ya tendríamos nuestro apellido. Nuevamente, ¿vale? Esto, como veis, ¿vale? Esta sería la estructura, ¿vale? Simplemente, ¿vale? Voy a mencionarla y sería nombre del objeto más punto, vale, voy a ponerlo también, punto, más nombre del atributo, ¿vale? Esta sería, por así decirlo, la sintaxis, ¿vale? A la hora de coger y llamar atributos de tipo público, ¿vale? Ahora simplemente, pues, si nosotros cogemos y seleccionamos, por ejemplo, el domicilio, ¿vale? Vamos a poner, por ejemplo, que el domicilio se llame Avenida Carlos Roldán, por ejemplo, ¿vale? Acabo de asignarle un nombre aleatorio, ¿vale? Y así lo vamos a terminar de hacer con todos nuestros atributos. En este caso nos queda, por ejemplo, aquí está la edad, que va a ser, por ejemplo, 25. Y por último, ¿vale? Pues simplemente la altura, que va a ser, por ejemplo, 1.84, ¿vale? Y ya tendríamos nuestra altura. Y ahora simplemente, si nosotros cogemos y copiamos la línea, ¿vale? En este caso, la cogemos, la copiamos. Ahí está, ¿vale? Vamos a coger, vamos a formatearlo. Aquí lo tendríamos, ¿vale? Aquí para que se quede más claro. Y si simplemente, ¿vale? Pues lo que tendríamos que hacer sería llamar, ¿vale? A nuestros atributos, ¿vale? En este caso tenemos apellido, domicilio, edad y por último altura, ¿vale? Si nosotros ahora pues simplemente cogemos y lo imprimimos, ¿vale? Nos lo va a imprimir todo tal cual, ¿vale? ¿Por qué? Porque lo tenemos aquí recogido. Y sobre todo por el tema del modificador de acceso, que en este caso estaríamos hablando de que sería de tipo público, ¿vale? Aquí lo vais, ¿vale? No está puesto, pero por defecto cuando no se pone de nada se supone que es público. Ahora bien, ¿vale? Imaginémonos, ¿vale? Que en este caso queremos ponerlo de tipo privado, ¿vale? Para que veáis un ejemplo, vamos a poner, por ejemplo, estos atributos, ¿vale? Que son de tipo string, ¿vale? Vamos a guardarlo. Y como vais a ponerlo simplemente como privado, ya aquí directamente el propio NetBeans, ¿vale? Si vais al cursor, veis que ya nos está dando un error, ¿vale? Si vamos a dicha clase, ¿vale? Aquí tenemos, ¿vale? Que nos da error. ¿Por qué? Pues porque es de tipo público, lo cual tendremos que llamarlo de otra forma, ¿vale? Que sería con los getter, unsetter, ¿vale? Que eso lo veremos también en próximos vídeos. Y bueno, esto sería la diferencia, ¿vale? Un poco. Así que simplemente para que la veáis, ¿vale? Pues ahora mismo pues nos daría fallo. Y ahora si nosotros lo dejamos, ¿vale? Como público, o simplemente si queréis ponerlo, le ponemos public, ¿vale? Ya no nos da ningún error, ¿vale? Quiero que lo veáis bien. Vamos a poner ahora el tipo entero, private. Y al ponerlo como private, ya aquí nuestra edad, ¿vale? Que está aquí, private, pues ya nos estaría dando un fallo, ¿vale? Y esa sería la diferencia principal, es decir, como conclusión, ¿vale? Para finalizar el vídeo, private, obviamente su propio nombre lo dice, es privado, ¿vale? Lo cual tenemos que llamarlo de una forma diferente a un método, o sea, perdón, a un atributo público, ¿vale? Simplemente, ¿vale? Ahora de colocar nuestros modificadores de acceso en nuestro atributo, los colocamos al principio, ¿vale? Antes de poner el tipo de datos que queremos asignarle a nuestro atributo. Y luego lo que os he comentado, simplemente tener en cuenta si es de tipo público, lo podemos llamar a través de un objeto, ¿vale? Sin ningún tipo de problema en una clase diferente o en la clase principal. Mientras que al ser privado, ¿vale? Pues únicamente tenemos que llamarlo de otra forma distinta que veremos en los próximos vídeos. Y luego por último está el protected, ¿vale? Que prefiero hacer un vídeo un poquito más cortito, ¿vale? Con el tema de los modificadores de acceso, y en este caso del protected, que lo veréis en los próximos días. Así que bien, espero que os haya gustado el vídeo, no olvidéis suscribiros, dar like, seguirme en la página de Facebook, seguirme en Facebook y en nuestras redes sociales, ¿vale? Muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo.